¿Por qué el atleta que entrena no es el mismo cuando compite? En este video te voy a dar la respuesta y no está precisamente donde la has estado buscando. Comenzamos. Quiero iniciar contándote en este video algo sobre el atleta más grande en la historia de los Juegos Olímpicos. Él es Michael Phelps. Él ganó 23 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Es el ser humano más condecorado en la historia de esta justa olímpica. Él fue un atleta que durante 2 décadas dominó la natación con una superioridad que el mundo del deporte raramente había visto. Sin embargo, hay algo que pasaba dentro de él cada que terminaba su participación en unos Juegos Olímpicos. Podríamos pensar que se iba de fiesta, que lo gozaba, que estaba con sus seres queridos, pero no. Te cuento que después de Londres 2012, donde Phelps ganó 4 medallas de oro, regresó a su casa y se encerró por 3 días consecutivos. Ahí todo mundo quedó sorprendido. No quería hablar con nadie, no quería salir y mucho menos quería seguir viviendo. Él estaba totalmente deprimido. Ahí, el hombre que todo mundo admiraba como el símbolo del éxito estaba totalmente derrumbado y vacío por dentro. Años después, sentado frente a una cámara como lo estoy yo aquí el día de hoy, habló de algo que cargó durante toda su carrera deportiva. Su padre lo había abandonado y eso le generó una huella de abandono. Obviamente esto aparecía puntualmente en cada competencia en la cual participaba Michael Phelps. Por lo tanto, ganaba medallas, pero no las disfrutaba. Fue hasta que pidió ayuda y ahí, de manera profesional, pudo saber que este patrón interno era lo que hacía que no disfrutara todos los logros que había tenido Michael Phelps hasta ese momento. Y ahí, después llegaron los Juegos Olímpicos de Río 2016. Volvió a ganar 4 medallas de oro. Sin embargo, lo que cambió fue que ahora sí disfrutó de estos logros. Imagínate ahora si esto le pasaba al atleta que más medallas ha ganado mientras las obtenía. Imagínate con qué fuerza opera todo esto en nosotros o en ti que estás iniciando tu propia carrera deportiva. Y te has de estar preguntando qué tiene que ver la historia de Michael Phelps contigo. Pues tiene que ver todo, porque el mismo mecanismo que aparecía en Michael Phelps durante sus competencias, pues también aparece en nosotros. Y es que uno se puede preguntar, ¿por qué soy un atleta completo cuando entreno? ¿Y por qué cuando llega el día de la competencia me bloqueo o simplemente no logro lo que me propuse en esta competencia, no gano, no mejoro mis tiempos, etcétera, etcétera? Y es que hay un factor diferencial. Cuando entrenas, eres libre, no hay nada de presión, no hay empuje y por eso eres Superman. Pero cuando llega el día de la competencia, aparecen factores externos como la presión, aparece quizá el público si es que está en tu competencia, aparece también la presión de ganar y de bajar tus tiempos, aparece también los rivales que tienes enfrente, puede ser uno, pueden ser varios, es decir, hay un contexto de muchísima presión y cuando el ser humano se siente agobiado, se siente presionado, suele bloquearse mentalmente. Y cuando aparecen esos bloqueos, pues cuando emergen desde lo más profundo de nosotros todos esos miedos inconscientes como el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al fracaso y quizá no son conscientes para ti en tu mente, pero emergen porque están ahí y eso hace que justamente nos comencemos a bloquear y ya no podamos continuar con el plan que teníamos que ejecutar en el momento de la competencia. Y esto sucede a todos los niveles. Puede ser un atleta amateur, puede ser un atleta profesional, pero en un contexto de presión aparecen todos estos miedos inconscientes. En el caso de Phelps no aparecían los miedos en la competencia, terminaba ganando medallas, pero sí aparecían todos esos vacíos emocionales
posteriormente a cuando él había competido. Pero en nuestro caso, de lo cual estoy hablando, estos miedos inconscientes, estos vacíos, estos bloqueos emocionales aparecen durante la competencia. Ahora, por eso siempre les digo, normalmente cuando un atleta quiere mejorar su rendimiento y ya lo intentó todo, ya entrenó más, ya consiguió un nuevo coach, ya tiene un nuevo fisioterapeuta, ya cambió su alimentación, ya descansa mejor, ya se compró el mejor gadget y aún así con eso no mejora, el tema es totalmente mental. Y nunca tiene que ver con tu competencia o con tu deporte, tiene que ver con tu vida personal y con el contexto en el cual has vivido. Por eso aparecen todos estos miedos y por eso te bloqueas. Esa es la respuesta que tanto estabas esperando. Pero ¿qué crees? Hay más todavía. Quiero decirte que cuando aparecen estos miedos en tu competencia, realmente te están tratando de decir algo. Y eso es justamente donde no has volteado a ver. La gente no voltea a ver su mundo interno, sino que se enfoca en todo lo de afuera. Pero cuando emergen estos miedos, te puedo decir que si los miras, si los trabajas, esos miedos no van a desaparecer por completo, pero sí los vas a dominar. Y eso es lo que trabajamos justamente en Mente Premier y particularmente en las sesiones de claridad. Esos miedos te están diciendo algo que no conoces sobre ti todavía y que cuando decides parar y enfocarte en tu mentalidad y en tu mundo interno, puedes encontrar esas respuestas a esos miedos y una vez que las diluyes, que las conoces y que además empiezas a controlar esos miedos, entonces comienzas a desbloquear toda esa parte que aparece durante la competencia. Quiero compartirte ahora una historia personal. En el 2010 me invitaron a hacer un casting para narrar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Yo tenía algunos años fuera de la industria de los medios de comunicación y únicamente había narrado en radio partidos del fútbol mexicano y alguno que otro partido internacional. Yo nunca había narrado en televisión y mucho menos una Copa del Mundo. Cuando fui a hacer el casting, lo primero que me encontré fueron grandes compañeros a los cuales yo admiraba mucho. Ellos tenían 15 o 20 años ya narrando en televisión, voces conocidas, de las cuales no voy a nombrarlos, pero son voces que tú seguramente has escuchado alguna vez en televisión y particularmente narrando Copas del Mundo. Ellos también habían sido invitados a hacer ese casting y cuando yo vi esa escena, pues de inmediato me descarté. En ese momento pensé que no tenía ninguna oportunidad y en ese momento pues apareció mi miedo a perder, mi miedo a fracasar, porque pues el contexto me decía eso. Sin embargo, pues ya estaba ahí y lo que quería hacer era pues el casting, hacer esos 5 minutos de grabación de un partido y poder ganarme un lugar en ese equipo que iba a ir a narrar la Copa del Mundo a Sudáfrica. Estaba yo bloqueado. Cuando entro a la cabina, en ese momento respiré y en ese momento me pude dar cuenta de todos esos miedos que aparecían en mi cabeza en ese momento y de toda la historia y la película mental que me estaba contando. Sin embargo, en ese momento recordé por qué me habían invitado. Recordé por qué yo había iniciado la carrera en periodismo deportivo y recordé que tenía un gran sueño, que era narrar un mundial de fútbol y en ese momento se me estaba presentando la gran oportunidad. En ese momento me concentré, en ese momento recordé que era una de las voces con más juventud, que era una de las voces con más ritmo y que mi voz incluso estaba por encima de algunos otros que estaban ahí presentes. En ese momento recordé quién era, recordé la calidad que tenía, la preparación que tenía y la cantidad de partidos que ya había narrado. Así es que esta era mi gran oportunidad y no la iba a dejar pasar. En fin, después de que grabé ese casting de 5 minutos, semanas después me llamaron para el resultado. Me habían seleccionado para poder ir al Mundial y además narrar todos los partidos de esa Copa del Mundo, desde la inauguración hasta el partido final.
Lo que te quiero decir con esto es que cuando uno es consciente de sus miedos y cuando uno sabe que emergen en momentos complicados, en momentos de presión, de inmediato uno puede cambiar el chip. Yo lo pude hacer en ese momento porque he trabajado con ellos durante mucho tiempo. Y cuando los trabajas, por eso te digo que no desaparecen. Se mantienen ahí, se mantienen a la expectativa de en qué momento pueden atacarte. Pero cuando tú eres consciente de ellos y sabes manejar tu mente y sabes controlarla y te haces preguntas y te recuerdas quién eres, en ese momento sale lo mejor de ti y puedes lograr tus objetivos. Por eso te estoy compartiendo esta historia, porque yo en menos de 2 minutos pude cambiar la historia y pude lograr el objetivo por el cual iba ese día, que era narrar una Copa del Mundo de fútbol. Quiero contarte una última historia para que aún nos quede más claro lo que intento hacerte entender en este video. Es la final de Wimbledon en 1993. Jana Novotná se enfrenta a la experimentada Steffi Graf, que en ese momento dominaba el circuito femenil en el tenis. Novotná estaba ganando el tercer set, 4-1, y a un solo punto de ir 5-1, cometió una doble falta. Obviamente perdió ese punto, luego el siguiente, luego otro más, y así perdió los 5 juegos que quedaban. Y por supuesto, perdió la gran final ante la gran Steffi Graf. En la ceremonia de premiación, la duquesa de Kent le entregó el trofeo de subcampeona. Y ahí, Novotná, frente a todo el mundo, lloró en su hombro. Estaba totalmente destrozada por haber perdido esa final. Y esa imagen, llorando, recorrió todo el planeta. Pero lo que más me interesa de esta historia no es ese momento, es lo que pasó después de ese partido. El patrón de Novotná se repitió una vez más en el French Open en 1995. Tuvo 6 puntos de partido y los perdió todos. Luego en Wimbledon 97, otra final perdida. Su propia entrenadora lo documentó en una entrevista donde mencionó que en los momentos más importantes Jana se complicaba pensando demasiado. Durante los próximos 5 años, Novotná tuvo el mismo patrón, buscando la solución en su técnica, en su táctica y en su preparación física. Es decir, seguía trabajando afuera. Sin embargo, en el 98 por fin ganó la final en Wimbledon. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Novotná hubiera trabajado ese patrón, pero desde su mundo interno y no enfocada años y años en mejorar todo lo externo? ¿Habría ganado antes? Ahí queda la duda y la gran pregunta. Lo que te quiero repetir aquí es que muchas veces las mejoras en tu rendimiento no tienen nada que ver con tu deporte, como lo hemos visto a lo largo de este video. Vienen de otro lado, vienen de tu historia personal. Y son esos miedos inconscientes que aparecen cuando compites. No desaparecen aunque los ignores, tampoco desaparecen cuando entrenas más fuerte. Pero cuando los trabajas, los miedos dejan de ser un freno y se convierten en tu gran combustible. Esa es la diferencia entre el atleta que recuerda quién es cuando la presión está encima y el que lo olvida y además termina rindiéndose. Así es que antes de tu próxima competencia, hazte solo una pregunta. ¿Qué miedos aparecen en mí cuando sube la presión? Esa pregunta honestamente respondida vale más que cualquier sesión de entrenamiento que puedas hacer adicional en tu plan rumbo a tu próxima competencia. Si esto te movió y quieres seguir explorando qué es lo que aparece en ti cuando compites, te cuento que cada lunes publico el Atelier de la Mente, mi newsletter gratuita y donde vamos más profundo en todos estos temas. El link para suscribirte está en la descripción de este video. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada video es una conversación como esta sobre lo que realmente decide tu rendimiento cuando más importa. Y te invito a que vayas
a mi página web mentepremier.com y ahí encontrarás toda la información de las sesiones de claridad. Nos vemos en el próximo video.